en el lado del no ser. De nuevo, esto vuelve a ser poco asombroso, porque estáis tan educados en lo contrario, y yo, y todos, ¿verdad? Lo que pasa es que los filósofos somos muy poco educados, somos, ya os decía el otro día, fallos del sistema, fallos terribles de la integración del sistema. ¿Qué se le va a hacer? Si estuviéramos bien educados, en el acto comprenderíamos que, en efecto, el ser es uno, el Dios único, y lo múltiple no es. Lo múltiple es una apariencia. Una apariencia que además se muere, todo lo demás se muere, todo lo demás es nada, menos ese ser uno. Si tuviéramos tiempo, dice Aristóteles en el libro Mí de los metafísicos discutiendo con Platón, y si esto se pensara, ocurriría una cosa tan terrible como que si luego dijéramos que el ser uno es el bien, tendríamos que decir que todo es malo, menos ese ser uno bien. Y esto le parece a él tan monstruoso que le parece ya una negación retórica suficiente que no entrará en la cabeza de nadie con sentido común en ninguna epocalidad. Y ya considera que no tiene ni que ser discutido. ¿Cómo va a ser todo malo? Y solo el bien uno, numérico. Un segundo, que acabo el argumento. No puede ser uno. ¿Por qué no puede ser uno? Porque si es el uno todo numérico, resulta que un uno todo numérico que tiene que contener todas las partes posibles infinitas es precisamente lo máximamente divisible y por lo tanto lo máximamente mutable. Desde este punto de vista, el uno todo monoteísta, es decir, el infinito, el divisible hasta el infinito, podría ser todo menos ser. Sería máximamente mutable, máximamente divisible, máximamente mortal, máximamente contingente. No puede ser uno en el sentido numérico porque el uno todo es en realidad un nombre de la extensión, y la extensión es divisible al infinito. Tendría que poder contener todas las partes y ser divisible en todas las partes. Pero esto, lo máximamente móvil y lo máximamente divisible, no podemos decir que sea lo inmóvil e indivisible a la vez. No puede ser. Y entonces, otra vez el elemento coercitivo. ¿Qué hacemos? ¿Renunciamos a cuál de las dos dimensiones que genera el conflicto? Si decimos que el ser es móvil, ya no es el ser, porque ser hemos dicho que es eternidad, incondicionalmente, aquí, ahora, después, vista siempre desde la vida. Esto es lo que entendemos por ser. Si no le llamamos no ser, le llamamos muerte. Luego no parece que el inmóvil sea el que podemos tirar, si queréis decirlo así. Y entonces no tenemos más remedio que pensar que hay que decir que sea múltiple. Así que podría ser inmóvil si sí fuera plural. Plural numéricamente, ¿verdad? Esto ya sí que destroza los prejuicios monoteístas. Que hubiera una pluralidad originaria, y aquí me marcho, porque si no me vais a odiar y no es conveniente, una pluralidad originaria, que no viniera, que no fuera resultado genético de una unidad por división, una pluralidad eterna, desde siempre, que no fuera el resultado de la división en un uno todo. ¿Y qué podría haber a favor de ese pensamiento, además de lo atractivo que resulta que sea una especie de, si queréis decirlo así, de antimateria respecto de nuestras costumbres, ¿verdad? Esto, que para poder dividir el uno todo, tendríamos que contar con algún límite, ¿verdad? Pero el límite no puede ser solo el resultado de la división, porque será el límite, en este caso la diferencia, lo que permita decir
que X no es lo mismo que Y, que Z, como en un alfabeto, o que, para decirlo literalmente con Aristóteles, que no es lo mismo un Dios, es decir, un inmortal, que un hombre, un inmortal mortal, que una cosa, que no es ni mortal ni inmortal, que no está ni viva ni muerta. Porque no es lo mismo el Dios, el barco, o cualquier animal, entre ellos el hombre, ¿verdad? Solo en el caso de que esas instancias sean plurales originariamente y cada una sea indivisiblemente una, no en el sentido numérico, sino en el sentido modal, que permite incluso la transmisión genética de las especies, la eternidad de las memorias y las instituciones de los hombres, la monumentalidad de las acciones que merezcan ser conservadas, etc. Solo en un plural numérico, con una, así se llama en filosofía, univocidad modal, los indivisibles. Un grupo de alumnos míos y yo hemos llegado a acuñar esta expresión que no se puede decir en castellano, que es los simple. Los simple. En un plural numérico, una pluralidad originaria que no se deriva toda del tronco uno común privilegiado, ¿cuál? Para cada cultura, su propia cultura. Y que tiene de indivisibilidad, de unidad, lo que tiene de posibilidad de transmisión, de continuidad y de eternidad, ¿verdad? Por lo tanto, y me voy, resulta que para que sí fuera cierto lo que dice Parménides, y eso es lo que piensa Aristóteles, habría que no entender el uno numéricamente, sino modalmente, como un adverbio que dice que esa instancia, esa diferencia, la es esa diferencia simplemente, sin división. O sea, y este salto, no es indispensable para entrar en Grecia, desde un punto de vista intensivo y no extenso. El mismo de Aión, el mismo de Aidión, un punto de vista intensivo y no extenso. No todo es extenso, ni todo es movimiento, ni todo es trabajo, ni todo es traslación, ni todo es proceso que quizá alguna vez alcance lo que de todos modos no está en ningún lugar, ni en ningún sitio, ni en ningún tiempo. Modalmente, en el modo de ser, cada diferencia de pluralidad originaria es intensiva y por eso expresivamente eso, que es y solo eso. Bueno, pues Grecia llama absoluto, cada vez que Grecia dice absoluto y dice haplos, utiliza un adverbio y no un nombre, y un adverbio de modo, que quiere decir eso, no más, sino menos, solamente aquello, solo esto que es, solo esta diferencia, nada más, simplemente esta diferencia. Dice, por lo tanto, lo contrario del uno todo, del uno todo. Si entendemos esta cuestión, hemos entrado ya por la puerta grande, al menos solo en un sentido, y de verdad que nos vamos, y además si no pierdo el tren, y esta vez es verdad. Que el límite sea lo que divide, que la diferencia sea lo que divide, y no el resultado de la división, puede parecer muy abstracto, no es tan abstracto. Que solo las diferencias intensivas sean las que como límites dividen las extensiones,